Hey cerveceros, ¿cómo están? Un placer estar aquí con todos ustedes. Perdón que empezamos un poquito tarde, vamos a dar unos segundos a que la demás gente se conecte. Vamos a mandar aquí un mensajito de que ya estamos al aire. Listo. ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado en esta cuarentena? Son tiempos difíciles para la industria cervecera. Ahí está, ya estamos al aire. Vamos a saludar aquí. Son tiempos difíciles para la industria cervecera, ya que, bueno, pues, y digo, para todos los negocios, ¿no? Se están cesando las actividades comerciales, los bares están cerrados. Al parecer, lo último que va a abrir, pues, son restaurantes y bares. Entonces, bueno, pues tenemos que ser creativos y para salir de esta crisis. El día de hoy tenemos programada una sesión de preguntas y respuestas técnicas. Esto ya lo habíamos venido haciendo en otras ocasiones. Entonces aquí en los comentarios, yo estoy aquí súper pendiente de sus comentarios. Pueden hacerme alguna pregunta técnica. Ya tengo algunas que me estuvieron mandando desde el día de ayer y vamos a intentarlas responder. Nos tardamos un poquito porque tenía yo un pizarrón y tenía otra cámara, pero bueno, se complicaron las cosas para transmitir. Entonces, bueno, lo vamos a hacer así estamos más cerquita y más interactivos. Me siento así como más cerquita de ustedes. Bueno, pues saludos aquí, nos escribe Moali Ayala Gallegos, que saludos, Raniel Díaz, estamos aquí viendo que están conectados Alex Muñoz, Luis Quiñones, Lenin Álvarez, Dante Jiménez. Bueno, pues muy bien. Fíjense que una de las preguntas que me mandaron es sobre el proceso de maduración. Un amigo argentino nos manda una pregunta donde él dice que le están pasando una receta y donde bueno, normalmente le dicen la receta que fermente 2 semanas y ya después puede embotellar, pero que ahora le dieron una nueva receta donde le dijeron que fermentara 2 semanas, que traspasara o trasvasara la cerveza a un madurador o a otro recipiente, la dejara 2 semanas más y ya después la embotellara. Entonces, bueno, esa es una duda muy común y bueno, vamos a aclararlo el día de hoy. Yo quiero decirles que es muy importante que conozcan a detalle el proceso de elaboración de cerveza para que, conociéndolo a detalle, si ustedes pueden diseñar sus propias recetas o si ven una receta en un libro o alguien les pasa una receta, ustedes puedan saber en realidad cómo hacerla, ¿no? El proceso de la cerveza siempre es el mismo. Hay variantes porque, pues depende de lo que ustedes quieran lograr, pueden irlo cambiando. Entonces, bueno, vamos a explicar. Cuando ustedes terminan de elaborar su cerveza, la enfrían y la ponen en un recipiente después de haberla oxigenado, cosa que es muy importante. Recuerden que la levadura, cuando tiene oxígeno, tiene 18 veces más energía. Quiere decir que la reacción química que la levadura hace para desdoblar los azúcares le proporciona hasta 18 veces más moléculas de adenosín trifosfato que cuando no hay oxígeno, ¿ok? Ahora, es importante que la levadura al inicio tenga oxígeno para que pueda reproducirse y tengamos una colonia sana y grande, que va a ser una buena fermentación y después va a ser una buena maduración. Aunque la producción de alcohol etílico, de etanol, no se produce sino hasta que se agota el oxígeno. Pero siempre es muy importante oxigenar adecuadamente su mosto. La medida sí estándar del libro, digamos, son 8 partes por millón. Entonces, una vez que ustedes ponen su mosto en un recipiente para fermentar, lo van a dejar ahí por aproximadamente una semana. Dependiendo la cepa de la levadura y dependiendo qué tanta vitalidad tenga y las condiciones de temperatura, la levadura puede fermentar tan rápido como en 3 días, algunas levaduras. El promedio son 5 días. Normalmente las levaduras tardan en fermentar, en atenuar, que es comerse, digamos, metabolizar completamente los azúcares disponibles del mosto. Tardan en atenuar 5 días. Algunas levaduras pueden tardar 7 o un poquito más de días. Esto hablando normalmente de las levaduras ale. Entonces, digamos que a los 7 días, por seguro yo ya tengo una cerveza hecha. Pero esa cerveza le llamamos que está verde porque está todavía inmadura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el proceso metabólico que lleva a cabo la levadura, esta produce varios compuestos que dan mal sabor, principalmente un compuesto que se llama diacetilo, cuyo sabor puede recordar un poquito a lo que es la mantequilla. Alguna gente la asocia con las palomitas de maíz. Y se puede producir, bueno, otra serie de compuestos. Entonces, cuando la levadura ya no tiene, digamos, suficiente azúcar disponible, glucosa,
maltosa o maltotriosa para consumir, pues digamos que la mayoría de las levaduras comienzan a flocularse, pasan a un estado como digamos de tipo hibernación. Sin embargo, algunas levaduras quedan activas y son las que van a hacer la maduración de nuestra cerveza. Entonces lo que van a hacer es que a través de sus paredes celulares van a reabsorber esos compuestos orgánicos como el diacetilo y los van a metabolizar y los metabolizan en otros compuestos, en otro tipo de alcohol que no tiene trazas de sabor, ya que el diacetilo los seres humanos lo podemos detectar muy fácilmente. Entonces, con poquito de acetilo nos sabe. Y no hay una manera de eliminar ese diacetilo más que con la levadura. No hay una manera de filtrarlo o de neutralizarlo con alguna otra reacción química. La levadura lo tiene que reabsorber. Entonces, a partir de que la levadura termina de fermentar, pensamos que son 6-7 días, la levadura comienza a reabsorber, la colonia levadura comienza a reabsorber ese diacetilo y la cerveza va mejorando en sabor. Pero también ocurre una reacción de añejamiento. El añejamiento es que, bueno, hay una serie de reacciones entre los cientos y cientos de compuestos que hay en la cerveza y los sabores se van integrando más, se van atenuando algunos y normalmente la cerveza va mejorando de sabor. Esto también depende del estilo. Por ejemplo, si ustedes hacen una Indian Pale Ale, nosotros normalmente una Indian Pale Ale pues la podemos fermentar entre 7 días y a lo mejor la podemos madurar 15 días, por decir, ¿no? Hasta un mes en total, o sea, no sé, una semana de fermentación, 3 semanas de maduración. Y yo quiero consumir ese Indian Pale Ale rápido. ¿Por qué? Pues para que tenga frescos los aromas y los sabores del lúpulo. Pero, por ejemplo, una cerveza porter, una cerveza stout, algún otro tipo de cervezas, por ejemplo, un barley wine, yo quiero que esa cerveza madure durante más tiempo. Entonces, a lo mejor a una porter su mejor momento pudiera ser 3 meses después de que la elaboré, ¿no? 6 meses después inclusive. Hay una cerveza, por ejemplo, de estilo belga que se llama la Cava del Rey, seguramente es muy famosa, es muy común, eh, quizá la conocen, la hace la cervecería Het Anker en Bélgica, la hacen de hecho el 24 de febrero, que es el cumpleaños de Carlos V, y la maduran en barriles de madera que tenían vino, y bueno, la dejan madurar un año, y al año siguiente la embotellan, y ya en botella tiene la añada, tiene el número del año en el cual fue producida la cerveza, y se recomienda, según la cervecería, que se consuma 5 años después. Entonces, las cervezas pueden beneficiarse de la maduración, pero dependiendo del estilo. Si es, por ejemplo, una IPA, una Pale Ale común, una American Pale Ale común, o una cerveza ligera, quizá no. Pero entre más compleja, oscura o fuerte el alcohol sea la cerveza, puede llevar más tiempo de maduración. Entonces, para contestar la pregunta del compañero, estaba haciendo aquí un poquito de tiempo esperando a que se conectaran, pero vemos que ya tenemos bastante gente conectada. Para terminar de responder la pregunta del compañero es, normalmente la cerveza va a tardar 7 días en fermentar. ¿Cómo sé que ya terminó de fermentar? Porque esto puede variar. Si yo agrego miel o si mi colonia de levadura fue pequeña, o sea, puede variar, no son exactamente de 3 a 5 días y 7 ya seguro. Yo voy a saber que terminó de fermentar cuando deja de producir dióxido de carbono. Y si yo tomo medidas de la densidad, cuando pasadas 48 horas esa densidad no cambia, la densidad final, quiere decir que ya no hay actividad de metabolización de azúcares. Entonces, hasta ahí atenuó la levadura. La levadura nunca va a atenuar el 100% de las azúcares. Normalmente se atenúa entre el 80, máximo el 85%. Siempre va a quedar un poquito de azúcares fermentables residuales en la cerveza, siempre, ¿ok? Entonces, cuando ya la levadura no los puede metabolizar porque están muy dispersos, entonces comienza el periodo de maduración. Dependiendo del estilo de cerveza, esa maduración le podemos dar entre 1 a 2 semanas. Recuerden que no es exacto, o sea, la maduración por levadura va a durar no más de una semana, en lo que la levadura reabsorbe los compuestos. Va a durar, de hecho, igual 3-5 días, va a reabsorber el diacetilo y los va a metabolizar en otros compuestos orgánicos que no tienen trazas de sabor, ¿no? Como el 2,3 butanodiol, ¿no? Que es el compuesto en el cual lo transforma. Y ya, se acabó digamos, la maduración por el efecto de la levadura, la maduración orgánica o biológica. Y después la cerveza entra en un periodo de añejamiento, que dependiendo del estilo se puede ir beneficiando. También, por ejemplo, hay muchas reacciones con el lúpulo. Entonces, los sabores y los aromas del lúpulo se van integrando mejor conforme van pasando los días. Entonces, dependiendo qué tan lupulada pudiera estar tu cerveza, le puedes dar 2-3 semanas más de maduración.
dependiendo qué tanto nivel de alcohol y qué tan oscura sea tu cerveza, se beneficia de tener más tiempo de maduración. Pero bueno, si es una cerveza, por ejemplo, ligera, simple, incluso podrían fermentarla 5 días, 6 días, 7 días, dejarla madurar 3, 4 días más y ya embotellarla. O recuerden que también hay un método de maduración, es una maduración forzada, por así decir, que ayuda muchísimo. Realmente es como un añejamiento que se llama cold crash. Entonces, una vez después de que fermenta, se le deja un tiempo a que la levadura reabsorba el diacetil y se le puede hacer cold crash, que es bajar la temperatura de la cerveza a lo más cercano a 0 grados. De hecho, la pueden tener a 0 grados y dejarla ahí más o menos una semana. Y entonces los sabores de lúpulo y muchos sabores se integran mejor y ya la pueden embotellar. Este es como un método para añejarla de manera acelerada y beneficia bastante a la cerveza. No es forzoso que se haga, pero si lo pueden hacer, háganlo. Pero no se olviden darle su tiempo correcto de fermentación y luego un tiempo de maduración para que la levadura reabsorba el diacetil. Les repito, el diacetilo, o el diacetilo, es que en inglés dice diacetil. Realmente el término correcto en español es diacetilo. El diacetilo no se puede eliminar, ni filtrar, ni se puede, digamos, anular con ninguna reacción química, con ningún compuesto, solamente que la levadura lo reabsorba. Entonces, siempre en cuanto deja de fermentar, hay que darle por lo menos 5 o 6 días más para que se reabsorba el diacetilo. Y después pudiera hacer, si puedo, un cold crash. Bajar la temperatura a 0 grados y dejarla madurar unas semanas más que suficiente. Y eso beneficia mucho a la cerveza porque le da estabilidad coloidal, que fue otra de las preguntas que me mandaron. Me mandaron una fotografía de 2 cervezas, una cerveza que está al tiempo, totalmente transparente, y cuando la enfrían se hace turbia. Bueno, ese fenómeno se llama chill haze y tiene que ver precisamente con la estabilidad coloidal, que básicamente es que ciertos compuestos de la cerveza, como los fenoles y ciertas proteínas, con el frío se aglutinan y entonces pues bueno, forman como moléculas más grandes y bloquean la luz y entonces la cerveza se hace turbia. Eso es en presencia de frío. Cuando vuelve a temperatura ambiente se vuelven a separar y la luz pasa y la cerveza se ve transparente. Si ustedes hacen cold crash, ayudan a precipitar varios de los fenoles y proteínas que tienden a unirse y de los polifenoles y entonces la cerveza adquiere una mejor estabilidad coloidal y evitan que tenga chill haze. Entonces, bueno, espero haber contestado la pregunta. Pues muy buenas tardes a todos. Mándenme aquí en los comentarios sus preguntas. Veo aquí mucha gente que lo está viendo. Me pregunta Yeudiel Bay. Manden sus preguntas para que tenga yo presente de qué hablar. Dice, buenas tardes, ¿qué cursos diplomados manejan el diplomado de maestro cervecero? Mira, Yeudiel, ahorita en este momento en Yeudiel Bay. Yeudiel, es que nunca había escuchado ese nombre. Ahorita en este momento estamos arrancando con nuestro proyecto en tribucervecera.com. Estamos comenzando con un primer curso general de cerveza, ya hay contenido. Vamos a trabajar con un grupo pequeño, ya estamos arrancando, todavía están abiertas, digamos, las inscripciones. No es nada más que te inscribas, tienes que hacer una aplicación porque en este primer grupo solamente vamos a aceptar 30 personas y un grupo de personas físicas que están aquí localmente donde yo vivo, porque vamos a trabajar en sesiones similares a esta, donde a través de una videoconferencia se van a conectar todos los alumnos. Eso lo vamos a hacer aproximadamente cada 2 semanas y vamos a resolver dudas. Entonces en tribucervecera.com vas a encontrar cursos en línea, cursos pues muy bien elaborados. Estamos basándonos con un pedagogo para aprender a hacer toda esta parte que es educación a distancia. Entonces tú vas a poder tomar los cursos en línea, hay videos, hay material escrito para que tú lo puedas leer y bueno, hay evaluaciones para que puedas ir pues más o menos midiendo tu progreso y cada 2 semanas vamos a hacer una sesión en línea para que podamos resolver dudas. Entonces, si te interesa, creo que todavía hay cupo, entonces puedes aplicar en tribucervecera.com, simplemente tienes que poner tu nombre, tu correo y decirnos por qué quieres entrar a estos cursos, porque queremos trabajar con gente que realmente le va a echar ganas, ¿ok? Entonces, puedes aplicar ahí en tribucervecera.com y bueno, ahorita vamos a comenzar con un primer curso, va a haber un curso también, va a haber cursos de negocios también, estamos terminando por ahí un curso de desarrollo de marca, cómo hacer para crecer tu marca, se lo está dando nuestro amigo abogado especialista en marcas, Miguel Arredondo. Y bueno, hay otros cursos de negocios, hay un curso de cómo vender por internet y va a haber muchísima información técnica sobre la elaboración de cerveza. Bueno, muy bien.
A ver, vamos a ver qué pregunta tienen por aquí. Eduardo Íñiguez, saludos Juanjo y a todos los de la tribu, muchas gracias. Edgar Hidalgo, ¿por qué una cerveza oscura como una Porter Stout? Unas tienen espuma oscura y otras blanca. Ah, eso es muy buena pregunta, Edgar. Mira, bueno, la espuma depende básicamente de ciertos azúcares, de azúcares de mediana cadena, dextrinas y de proteínas. El color de la espuma pues sí está de cierta forma dado por el color del líquido. Entonces, entre más malta oscura pongas, la espuma va a tender a ser más oscura, a ser cafezosa o incluso pues, diferentes tonos de café. Si tu cerveza tiene poca cantidad de malta oscura, digamos tiene más malta chocolate, pero no tiene malta negra, no tiene roasted barley, tu espuma va a ser más clara. Lo que pasa es que al servirla en el vaso, dependiendo del grueso del vaso, tu cerveza pues ya se ve más oscura, pero la espuma, como no, digamos, no es tan gruesa porque son pequeñas burbujas, la puedes ver blanca. Pero realmente la espuma el color de la espuma es proporcional al color de la cerveza. Pero es un efecto engañoso porque al servir la cerveza por ejemplo, si la pusieras en una pipeta o en una probeta, en algo delgado verías que tu cerveza no es tan oscura y coincide más, digamos, el color de la espuma con el color de la cerveza. Entre más oscura sea la cerveza, más oscura va a ser tu espuma. Entonces es ahí como que un pequeño engaño visual. Ahora están mandando aquí muchas preguntitas. Me dice Jason Jiménez, ¿en qué porcentaje calculamos la carbonatación natural para que no vaya a haber gushing? Bien, el gushing es un fenómeno que ocurre, pues sí, no tiene la palabra una traducción al español. Cuando ustedes destapan una cerveza, empieza a salir espuma como un volcán. Y bueno, hay varias causas para que esto ocurra. Básicamente son dos grandes causas. La primera es un exceso de carbonatación, efectivamente, y que tu cerveza pues sea alta en proteínas y alta en dextrinas, ¿no? Que sea una cerveza con buen cuerpo. Entonces, si te pasas de carbonatación, pudiera ser gushing. Eh, Dependiendo del estilo de cerveza, vas a agregar azúcar para hacer carbonatación natural. Generalmente la regla, así que se le llama de dedo, como dicen los gringos, de thumb rule, para que nos acordemos, son 7 gramos de azúcar por litro de cerveza. Pudiera ser un poquito más, depende del estilo, pudiera ser un poquito menos, dependiendo el estilo y de cuántos volúmenes de dióxido de carbono quieres producir en la cerveza. Normalmente las cervezas se calculan a 2.4 volúmenes de dióxido de carbono. 7 gramos por litro es una buena medida y que funciona como de manera general para cualquier estilo de cerveza. Y ya de ahí, pues, conforme las vayas cocinando, puedes ir aumentando, disminuyendo de acuerdo a lo que tú quieras. Pero normalmente la causa de que esto ocurra y se vacíe más de la mitad de la botella y que ocurra así de manera importante es porque tenemos una contaminación. Entonces, puede ser una contaminación por diversos tipos de bacterias que van a producir más gas, que van a poder consumir azúcares que la levadura no consumió, ¿ok? Y entonces te van a producir un exceso de gas y ocurre el gushing. Normalmente el gushing puede ser también por ciertos minerales en la cerveza, etcétera, pero realmente eso como que lo potencia o lo potencia, ¿no? La verdadera causa de que tengas así gushing es contaminación, generalmente. Y esa contaminación puede ir acompañada de malos olores, o sea, olores, sulfuros y otros olores, y de malos sabores, pero no necesariamente, y también depende de la etapa de la contaminación. Hay veces que tenemos contaminación al inicio de la fermentación. Digamos que la levadura convive con otras bacterias que lograron formar colonias y empiezan a producir malos sabores o a producir exceso de dióxido de carbono y después esa contaminación a veces se detiene y digamos la levadura prospera o ya el medio es ácido, es muy alto en alcohol y ya no prosperan. Entonces, a veces sucede eso o a veces puede suceder, les digo, en etapas primeras de la fermentación o ya cuando embotellamos y después se detiene también o puede continuar. Cuando continúa pueden explotar inclusive las botellas. Entonces, normalmente es contaminación, hay que revisar tu proceso bien después de la parte del hervido, después de la parte del enfriado. Ocurre mucha contaminación en los intercambiadores de calor de placas cuando terminamos de hervir y enfriamos para pasar al fermentador. Entonces siempre revisa tu intercambiador de placas y bueno, que tu fermentador está bien sanitizado, etcétera.
Irving López nos hace aquí otra pregunta. ¿Para escalar una receta aplica el uso de regla de tres o hay algún factor que modifique algo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, la cual ya hemos hablado antes. Tiene que ver un poco con las leyes de entrada y de salida. La respuesta general sería sí, aplica una regla de tres. Si vas a hacer el doble de litros, pues lo multiplicas por dos. Más bien no una regla de tres, o sea, una escala proporcional. Sin embargo, en un equipo ya grande, si voy a escalar una receta de 20 litros y la voy a cocinar en 10,000 litros, me puedo basar para hacer eso, pero por ejemplo, puedo bajar un poco el lúpulo para ahorrar, ¿sí? Es cosa como de ir haciendo pruebas porque los equipos se van a comportar diferentes. El calor que tengo, por ejemplo, en el hervido es distinto en diferentes equipos y entre más escalemos el equipo, obviamente también es distinto. Normalmente cuando hacemos en equipos pequeños, el calor está en la base. Ahí se me cayó mi audífono. El calor está en la base. Entonces, al estar el calor en la base, se calienta de manera diferente, digamos. Y entonces, tiene que ver con el tamaño de los tanques, la forma, si el calor va en las paredes, porque si es una cervecería que utilice vapor. Entonces, tiene que ver con las entradas y salidas. Entonces la respuesta es sí, para escalar una receta lo haces de manera proporcional, pero la tienes que ir probando en el equipo nuevo e irla ajustando para que quede de acuerdo a lo que tú requieres. Esa es básicamente de manera general la respuesta. Jairo García Morantes, buenas tardes. ¿El azúcar morena o la refinada se pueden utilizar para la carbonatación? Sí, puedes utilizar azúcar de caña de cualquier tipo, refinada o no refinada, azúcar morena, azúcar mascabado, cualquier tipo de azúcar. La diferencia es que el azúcar refinada no nos va a aportar sabor y la azúcar morena puede aportar un poquito de sabor, pero es mínimo ya que usamos realmente muy poca azúcar. Recuerden que la levadura consume glucosa, fructosa, maltosa, maltotriosa y bueno, azúcares de dos moléculas como la sucrosa, la sacarosa, que es el azúcar de mesa. No consume lactosa, por eso es que en las stouts se agrega la lactosa y entonces puede ser una sweet stout. No consume stevia. Ojo con el stevia. El stevia es una plantita, una hoja que es dulce y de ahí sacan como un azúcar. Pero si van al súper les venden algo que se llama Svetia o derivados de la stevia y sí tiene azúcar, azúcar de caña y la combinan con un poquito de la hoja de stevia. Entonces ese azúcar pues sí sería fermentable, pero si llegan a consumir stevia puro, no lo consumen y podrían endulzar una cerveza. Pero pueden usar azúcar de caña sin ningún problema, pueden usar miel, la miel es alta en fructosa también, tiene mucha fructosa y tiene algo de sucrosa, entonces la miel también es fermentable, aunque tarda mucho. Bueno, Manuel Méndez, en la cerveza de Chile si tienes el concentrado de mole, ¿cuántos gramos recomiendas para 20 litros? La 10 es hacerla con una porter. Bueno, no tengo yo la receta para hacer una cerveza tipo mole, eso lo platicamos en un miércoles de chelas que hicimos Tete y yo. Tete es bastante experta en el uso de chiles, en la comida, yo creo que también en la cerveza. Pero si pudieras intentar usar varios chiles similares a los que se usan en el mole para hacer una cerveza como tipo porter mole, ¿no? Es una propuesta interesante. Entonces hay que revisar más bien las recetas de chile y pues ir experimentando un poquito. Mauricio GZ, ¿en qué momento se lleva a cabo el Whirlpool en la cerveza y cómo se sugiere que se lleve a cabo? Bueno, el Whirlpool es un proceso que se hace terminando el hervido, se hace sobre el mosto, ¿no? Todavía no tenemos cerveza. Entonces, el Whirlpool es un proceso donde hacemos un remolino. Si tenemos un tanque pequeño, una olla de 100 litros hasta de 200 o más pequeña, pues podemos hacerlo con una pala o podemos utilizar las bombas intentando poner la manguera de forma tangencial o algunos tanques ya tienen una entrada tangencial al tanque y entonces se recircula y se hace un whirlpool, que es un remolino tal cual. Ese remolino precipita las proteínas que se coagularon durante el hervido y precipita restos de la malta, cascarilla de la malta, restos de lúpulo y forma como un cono en la base. Entonces cuando yo transfiero mi mosto al fermentador, ese residuo sólido lo suelo dejar en el fermentador. Ese es el propósito del Whirlpool. Sin embargo, hace poquito hicimos un miércoles de chelas que se llama, lo pueden ver en el canal de YouTube de Tribu Cervecera, que precisamente habla sobre el trub o trub de la cerveza. Se llama trub a este residuo sólido.
Entonces, platicamos de que se han hecho varios experimentos y varios cerveceros que arrastran parte del trub obtienen incluso cervezas más claras. Y mientras la cerveza no se vaya a añejar en el mismo tanque por muchísimo tiempo, parece que el trub no da malos sabores. ¿Sí? Chequen ese video en YouTube, en el canal de YouTube de Tribu Cervecera. Pero bueno, básicamente se hace ahí al terminar el hervido y ese es su propósito, eliminar sobre todo proteínas, ¿no? Proteínas y restos de lúpulo, pues para que no nos dé tan mal sabor en la cerveza. Pero les digo, ahí son cosas que se han ido arrastrando y al parecer en varios experimentos se ha demostrado que si tú arrastras un poco de trub, hay cervezas que quedan mejor. Fíjense que, bueno, yo después de yo hacer ese video, previamente a hacer el video hice una investigación y bueno, de ahí salió la información del video. Y fíjense que la cervecería que yo tengo aquí en un hotel, pues hice ese experimento, arrastré todo el trub. De hecho, sí hicimos el whirlpool, pero arrastramos todo el trub y hicimos dos cervezas para comparar si realmente quedaba más clara la cerveza al arrastrar el trub o al no arrastrarlo. Pero como comenzó esta contingencia, ya no sé, está cerrado el hotel, entonces no he podido ir ni siquiera a checar mis cervezas, está cerrado. Entonces espero que estén bien, pero ya les contaré los resultados. Bueno, mmm, dice Eduardo Arellano Razo. Sé que el lúpulo que uso en el dry hop aún tiene potencial, pero ¿cómo y en qué cantidad lo reutilizo? Eduardo, esa es muy buena pregunta. Ya lo hablamos en algún miércoles de chelas. Efectivamente, el lúpulo que utilizas para dry hopping lo puedes reutilizar para dar amargor, ya que las pierde poca cantidad de ácidos alfa, por así decir, en el momento en el que lo utilizas en dry hop. Normalmente el dry hop lo introduces en la cerveza por 2 días, 3 días. ¿Sí? Eso es lo correcto, porque más tiempo te puede dar cierto sabor a materia vegetal y no es recomendable pues ese sabor en la cerveza. Entonces ese lúpulo de dry hopping lo pones 2 días, 3 días en tu cerveza y luego lo sacas. Y ese lúpulo pues a lo mejor pierde características de aroma, pero todavía tiene mucho potencial para ser usado como lúpulo de amargor. Entonces lo utilizas igual, como si tú ya tienes una receta cualquiera, pues lo utilizas igual en el hervido, en los primeros minutos del hervido. Digo, los primeros minutos puede ser los primeros 40 minutos, ¿eh? Durante los primeros 40 hasta 45 minutos te da amargor. Entonces, dependiendo de la cantidad de amargor, lo utilizas normal y lo puedes reutilizar para impartir amargor. Muchas cervecerías lo hacen, muchas lo tiran porque no lo saben, pero sí hay que reutilizarlo. Yo lo reutilizo cuando hago dry hop en ocasiones. René Lule, para hacer carbonatación forzada, ¿en qué momento se hace? René, bueno, la carbonatación forzada se hace cuando ya tienes lista tu cerveza, ¿no? Entonces, cuando ya tienes lista, si tienes un bright tank o un unitanque, o si no en barriles, pues le inyectas dióxido de carbono y vas haciendo que ese dióxido de carbono se disuelva en el líquido y ahí tienes la carbonatación forzada. Bueno, veo que tienen muchas dudas. Inscríbanse a los cursos de tribucervecera.com. Ah, mira, ARSP nos hace una pregunta interesante. ¿Cómo le hago para que la cerveza pueda conservar su frescura y calidad al momento de ser transportada? Me refiero a un municipio, a otro estado, incluso país. ¿Se tiene que agregar algo a la cerveza para esto? No, no se le agrega nada. De hecho, por ejemplo, no sé en qué país estés, pero seguramente hay cervezas importadas. Hay cervezas que se importan a casi todos los países de Latinoamérica, como Paulaner, como Duvel. Y, por ejemplo, estas dos cervezas que son de grandes cervecerías, pero bueno, son cervezas que hacen el proceso todavía un tanto, digo, son cervezas industriales, pero ya lo hacen todavía como artesanal. Por ejemplo, el tiempo para elaborar Duvel, que también tengo un video de eso en tribucervecera.com, no, perdón, en el canal de YouTube de Tribu Cervecera hay un video de Duvel. Van a ver que Duvel, desde que la elaboran hasta que la sacan al mercado, tarda 90 días. Le dan todo un proceso. Entonces, una cerveza bastante buena y se hace carbonatación en botella, en el caso de Duvel. Y bueno, muchísimas cervezas llevan carbonatación en botella y son exportadas y aquí en América Latina son importadas. Entonces, si tú tomas una Duvel, vas a ver que todavía tiene levadura viva, ¿no? De hecho, hay manera de reproducir esa levadura. Y eso considerando que, bueno, la cerveza saliendo de la fábrica, pues todavía va a puerto, seguramente a Rotterdam, el tiempo que tarda en el que lo embarquen, y de Rotterdam, pues viaja en el barco
que va haciendo algunas paradas hasta que llega al puerto destino y luego en la que la bajan y luego en la que hacen el arrastre por tierra y del distribuidor, luego hasta el que el distribuidor lo hace llegar al bar. O sea, es un viaje bastante largo el que puede llevar una cerveza importada y no se le agrega un conservador, no se le agrega nada. Simplemente tienes que cuidar que tu cerveza pues tenga una adecuada estabilidad microbiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no vaya a desarrollar contaminación. Idealmente, la cerveza debe de estar refrigerada. Por ahí, igual en los videos de YouTube van a ver un video donde hablamos de esto. Hay un video donde se habla de la caducidad de la cerveza y hay otros videos donde hablamos de cómo conservar la cerveza y hay unas gráficas que no tengo aquí a la mano, si no se las mostraría, donde se ve cómo la cerveza se va deteriorando con la temperatura a 20 grados, que 20 grados, bueno, para nosotros que vivimos en Latinoamérica es calor, ¿no? Pero a 20 grados, bueno, yo ahorita estoy como a 30, ¿no? Pero 20 grados es, para algunas personas podrían pensar que es fresco, pero no, o sea, 20 grados ya se degrada bastante la cerveza. La cerveza hay que tenerla refrigerada lo más cerca de 0 grados centígrados. Hay cervecerías, tanto en Europa como en Estados Unidos es más común, que manejan toda su cerveza en cadena de frío. Entonces la producen, la guardan en refrigerador y cuando la van a distribuir la llevan en transporte refrigerado y eso es lo más adecuado. Una cerveza siempre se va a degradar mientras no esté refrigerada, ¿ok? Siempre, todo el tiempo. Y bueno, por mucho. Entonces, si tú no, tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, lo que hizo Samuel Adams, la cervecería Samuel Adams en Estados Unidos. Ellos no manejan cadena de frío porque es una cervecería enorme, tienen muchísimas plantas y distribuyen a todo el país, la puedes encontrar en aeropuertos, prácticamente en todos los bares de Estados Unidos se encuentra Samuel Adams, así. Entonces, pues ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Reducir sus inventarios. Entonces, en vez de que lleven más inventario al bar y entonces le surtan al bar una vez al mes, le surten al bar una vez a la semana. Entonces le entregan cerveza más fresca, hacen que sus inventarios roten más rápidamente. Esa es la estrategia que encontraron los de Samuel Adams. O pues tener cadena de frío, pero bueno, obviamente eso encarece el costo. Y algo muy importante, ustedes como cerveceros, ustedes como dueños o como maestros cerveceros, aunque no estén encargados de la comercialización, tienen que capacitar a la gente que sí está encargada de la comercialización y a la gente que distribuye la cerveza, o sea, directamente en los bares, digamos, en los centros de consumo. Tienen que capacitar que la cerveza no se debe de dejar en el sol, obviamente, no se deja en los patios a temperatura ambiente, que en cuanto la reciben la tienen que refrigerar. Entonces también es como mucho labor de la cervecería de educar para que su producto esté bien conservado. Nadie dejaría, no sé, una caja de carne 3, 4 días en el sol o en un patio en refrigeración. La gente entiende eso, lo mismo con el queso, pero con la cerveza no lo entienden. Entonces tenemos que hacer esa labor. Muy bien. ¿Qué ingredientes sugieres para una cerveza verde, Fede Vázquez? Híjole, no tengo idea. No, nunca he hecho una cerveza verde. No sé cómo le podríamos dar el color verde. Bueno, me imagino que si le pones algo azul, azul y amarillo da verde. Entonces, no sé, tal vez moras, ¿no? Tal vez moras, blueberries, ¿no? Blueberries podrían darle un toquecillo azul. Ahora que si la quieres pintar, pues yo he visto que cuando hacen San Patricio y todo esto, le ponen unas gotitas de este licor de Curazao, que es un licor azul, con unas 2, 3 gotitas se pinta de verde. Bueno, saludos a todos. Veo que mucha gente está viendo, me da mucho gusto. Eric Lima, ¿en qué proporción puede usar la dextrosa para carbonatar y qué ventajas tiene? Bueno, igual, aproximadamente son 7 gramos por litro. La dextrosa es glucosa, ¿no? Es un isómero de la glucosa. Entonces es un monosacárido y la levadura lo fermenta muy fácilmente. El azúcar de caña es una glucosa y una fructosa, se llama sucrosa o sacarosa, ¿no? Y entonces es un disacárido, entonces la levadura le aplica una enzima que se llama invertasa y la convierte en una glucosa y una fructosa que fermenta fácilmente. Entonces la ventaja, digamos, de la dextrosa es que carbonataría un poquito más rápido, un poquito más fácil, porque la levadura le es más fácil fermentarla. Eso en la carbonatación posteriormente a la fermentación, ¿no? Se supone que si yo agrego, porque también ocurre, ¿no? Por ejemplo, que agrego dextrosa en el proceso de hervido para elevar el nivel de alcohol en mi cerveza, pues obviamente pues sí lo voy a elevar, ¿no? Porque hay más azúcares fermentables y la levadura pues las va a atenuar, también dependiendo de la cepa de la levadura. Sin embargo, si yo tengo demasiada cantidad de glucosa o de dextrosa, podemos tener una fermentación que se detenga. ¿Por qué?
porque la levadura, como todos los seres vivos, sigue las reglas de mínima energía. Entonces empieza a fermentar la glucosa, que es lo más fácil de fermentar, cuando encuentra moléculas, por ejemplo, de maltosa, que son dos glucosas, o de maltotriosa, que son tres glucosas, pues tiene que aplicarles un proceso, les digo, con una enzima para romperlas y después absorberlas. Entonces, si tiene mucha glucosa disponible, como que se va por la glucosa y después como que se acostumbra y ya no fermenta la maltosa, ¿no? Y recuerden que por ahí del 80% de las azúcares fermentables son maltosas, son dos glucosas unidas, un disacárido. Entonces, se supone que eso puede ocurrir, pero si agregan dextrosa en el proceso de elaboración, en el hervido, y es poca, les eleva un poquito el nivel de alcohol y generalmente no pasa nada, pero hay que estarlo monitoreando. Ayuda siempre una buena oxigenación y también saben que ayuda mucho. Cuando yo hago, por ejemplo, cervezas de alta gravedad, ayuda muchísimo a agregar energizante de levadura. ¿Ok? Bien. A ver, vamos a ver aquí sus preguntas. Mm. Dice, a ver, dice Federico Sánchez desde Argentina. Saludos a nuestros amigos argentinos. Dice, ¿qué opinión tienes del macerado sour? Sirve para hacer una cerveza de ese estilo. Bueno, creo que también ya habíamos hablado de eso en alguna ocasión en algún video. Bien, el macerado sour, ustedes pueden acidificar su malta, ¿no? De hecho, ya también venden maltas ya acidificada. Y entonces pueden acidificarla. Normalmente se remoja un poquito la malta, se deja que se le creen lactobacilos y entonces producen ácido láctico y luego yo ocupo esa malta en mi macerado. Entonces voy arrastrando un poquito de ácido láctico durante el proceso. Esa sería una manera de tener una cerveza un tanto ácida usando malta ya acidificada. Pero pues sí, puede ser una manera de darle ese toque a la cerveza. Otra forma es hacer la cerveza normal es que hay muchos procesos para hacer cerveza sour. Uno de ellos es empezarla primero a fermentar con microorganismos que den el ácido que requiero, normalmente ácido láctico, y después lo detengo y ya inoculo cerveza, levadura de cerveza normal. Otro proceso es al revés, hago la cerveza normal, luego agrego azúcar y le agrego lactobacilos y la dejo añejar por varios tiempos. Fíjense que yo estoy colaborando hace tiempo en una cervecería en Portland. Saludos si alguien de mis amigos de Portland nos está viendo. Ya tiene muchos años, tal vez ya no sigan ahí. Una cervecería que se llama Cascade Brewing, que está ahí en el centro de Portland. Fíjense que ellos se dedicaban a hacer pura cerveza sour y normalmente el método que se usaba para la mayoría de las cervezas es primero se hacía la cerveza normal y luego se embarrilaba en barriles de madera y se le agregaba un poquito de azúcar, se le agregaba lactobacilos y se dejaba añejar por un año, más o menos, de 1 año a 3 años. Y de esa manera hacíamos las cervezas en Cascade Brewing. Pero les digo, hay diferentes enfoques. Y bueno, las cervezas que hacían ahí eran sour. Tiene tantos años que se le llamaban solamente sour. Ahora ya también están estos estilos que se han ido rescatando que se llaman Goss, que son con frutas. Y recuerdo que hacíamos también con frutas y hay unas cervezas deliciosas que quedaban como... Yo estuve trabajando ahí poco tiempo, entonces no concluí el proceso de hacer la cerveza, ya que les digo se dejaba 1 año, pero sí probé todas las que hacían ahí. Y había cervezas que daban toques, por ejemplo, que había cervezas con blueberry, con ciertas moras, con fresa, que parecía que me estaba viviendo realmente un vino, ¿eh? Un vino, o sea, cervezas exquisitas. Entonces, el mundo de las sours el mundo de las sour, de las cervezas con fruta, como las Goss, y eso es todo un mundo muy, muy interesante. Bien. Me dice Mauli Ayala Gallegos. Para lotes de 50 litros, ¿qué me recomiendas? ¿Utilizar levadura seca o líquida? Sé que esta última debe tener mayor control de calidad para evitar contaminaciones y cuál es más económica. Bueno, Mauli, mira, en Latinoamérica utilizamos muchísimo levadura seca. Sin embargo, la levadura líquida tiene ciertas ventajas. La ventaja es que hay mayor cantidad de cepas de levadura líquida. O sea, puedes tener diferentes cepas con diferentes características para hacer diferentes tipos de cerveza.
Entonces, bueno, a mí eso me encanta. La desventaja es que normalmente en nuestros países de Latinoamérica el envío no, las paqueterías no son tan eficientes como lo son a lo mejor en Estados Unidos. Y entonces esa levadura pues pudiera llegarnos muerta. Y aparte que aquí hace más calor, bueno, durante la mayor parte del año hace más calor que en otros países. Entonces, si tú puedes usar levadura líquida, úsala, ¿ok? Hay mayor disponibilidad. No tienes que tener mayor cuidado para evitar contaminación, más bien tienes que asegurarte que la levadura esté viable, esté viva y que vaya a fermentar bien. Pero si no tienes, pues hay que utilizar seca. En costos, pues creo que más o menos son los mismos costos. La levadura, en Estados Unidos la levadura seca es más barata, pero en Latinoamérica son como más o menos los mismos costos. Pero mira, en la levadura seca, imagínate que tú tienes, esta es una célula de levadura. Entonces yo al hacerle un proceso de liofilización para secarla, pues queda deshidratada la levadura. Entonces ahora esta levadura le voy a agregar agua y pues mira, no queda igual. ¿Sí me entiendes? Para hidratarla. Entonces, aunque la acaricie y la consienta, no queda igual. Entonces, finalmente esa levadura tiene su código genético, va a comenzar a reproducirse y las nuevas células pues ya son células nuevas y te va a fermentar bien. Pero yo opino que siempre es mejor utilizar levadura líquida y sobre todo porque tenemos disponibles levaduras con diferentes características. Entonces, si en tu país hay levadura líquida, úsala. Aunque bueno, yo uso muchas levaduras seca. Yo hago cerveza en Cancún. Entonces, Cancún es un lugar que está caliente casi todo el año. Todo el año está caliente. O sea, cuando hace frío, nuestro invierno es de 20 grados y nos congelamos. Entonces, normalmente aquí hay 25, 28 o 30 grados. Entonces, me es muy difícil. Aparte, estamos en la punta del país, entonces me es difícil tener levadura líquida. Cuando puedo, la uso. Cuando voy a Estados Unidos, siempre me traigo. Eh, pero bueno, esa es la respuesta. Vamos a ver. Guille Quincha, saludos desde Argentina. ¿Cómo utilizar el densímetro? Bueno, Guille, es una pregunta un tanto básica, pero vamos a responderla. Mira, pero es importante aclarar. Yo, normalmente en la cervecería, por ejemplo, yo tengo un refractómetro y tengo un densímetro. El refractómetro lo utilizo. El refractómetro es un aparato que tú le pones una gotita de mosto o de cualquier otro líquido dulce y ves, así es que no tengo uno porque está en mi casa, ves y entonces tiene una escala y entonces ves qué cantidad de azúcar tiene tu mosto. Yo uso mucho el refractómetro porque, bueno, yo cocino de una manera, pues no sé, yo he visto que hay gente que cocina como yo, pero la mayoría cocina como muy en base a receta. Y yo no, yo cocino como si estuviera haciendo comida. Si hago recetas, a veces, a veces no hago receta, ¿eh? Sin embargo, voy viendo el mosto, porque también no siempre tu rendimiento, si cambias de malta, no sabes qué rendimiento te va a dar tu malta, o si cambias de equipo, o sea, hay muchos factores, ¿no? Entonces yo voy viendo el mosto y cuando hiervo saco una muestra, la dejo enfriar un poquito, la pongo en mi refractómetro y voy viendo cómo va en cantidad de azúcar. Y si me falta, la puedo ajustar, si me sobra, le puedo agregar agua, o sea, lo puedo ir ajustando a los parámetros que yo quiero y eso me da una medida muy rápida de cómo voy. Así uso el refractómetro. El densímetro se usa igual. El densímetro es un aparato que flota y tiene una escala y entonces dependiendo de qué tanta azúcar flota más y si no tiene casi azúcar flota menos. Entonces te da la escala y puedes ver qué cantidad de azúcar tienes. La cuestión es que el densímetro tiene que estar el mosto cambia su densidad con el calor, obviamente. Entonces, en el refractómetro también tiene que estar frío, pero cambia menos porque es como se refracta la luz. Entonces, en el otro caso cambia más su densidad con la temperatura y es como más, tiene que estar más a 20 grados. Por decir, el refractómetro me da una medida más rápida y me da idea. Claro que lo dejo enfriar. Y aparte es una gota se enfría luego, luego. Entonces enfría y ya puedo tener la medida y no cambia tanto, o sea, me da una medida rápida el refractómetro. El densímetro lo tengo que poner en una probeta y lo tengo que dejar a que se enfríe a 20 grados y entonces ya me da una medida. Entonces así se usa. Ahora, yo uso el refractómetro solamente para tener una idea rápida, pero la densidad original del mosto la tomo siempre con el densímetro, porque la densidad final la voy a tener que tomar con el densímetro. La densidad final, cuando ya hay alcohol en la cerveza, no la puedo tomar con el refractómetro, porque como tiene alcohol, se va a ver afectado en el refractómetro, ¿sí? En cambio, en el densímetro no.
Entonces tomo la densidad original con el densímetro, la densidad final con el densímetro, la resto y la diferencia es el azúcar que la levadura metabolizó y entonces eso hay una relación proporcional con el nivel de alcohol y entonces puedo estimar qué cantidad de alcohol tiene mi cerveza. Entonces así es como se usa el densímetro. Puedo filtrar la cerveza antes de meterla al fermentador solo para quitarle el trup. ¿Qué medida de filtro nos dice Oscar Terán? Sí, de hecho hay unos filtros que son para trup, unos filtros como de malla, como de acero inoxidable, de una malla de acero inoxidable, que son para eliminar el trup. Y sí, sí es una práctica más o menos común. Yo no la hago, no sé qué tan bueno pudiera ser. No creo que sea así como que muy necesario, pero sí, sí, sí se puede. He visto los filtros. He estado en cervecerías donde los usan, pero yo no los he usado. Es que yo he colaborado en muchas cervecerías y cada que te... Bueno, ya tiene tiempo que no lo hago, pero antes seguido me iba a Estados Unidos y iba a pedir trabajo de ayudante a las cervecerías y he elaborado en muchas cervecerías y he visto la forma en la que hacen muchos procesos. Bueno. Dice Oscar Terán, si voy a envasar en botella solo la puedo gasificar con azúcar, es la mejor opción y la más económica. Si vas a envasar tu cerveza en botella o en lata, en vez de enbarrilar, la puedes gasificar natural o la puedes gasificar forzado. Si la gasificas forzado, hay que gasificarla en un tanque o en un barril y después la puedes embotellar ya gasificada. La cuestión es que para embotellar, para enlatar es más fácil, pero para embotellar por el cuello de la botella suele hacer espuma y no llenas la botella. Entonces es más difícil embotellar. Entonces necesitas un embotellador contra presión. Un embotellador contra presión lo que hace es que tapa la botella con un tapón, la sella y tiene un manifold, una división. Y entonces de un lado va a venir el líquido y del otro, y tiene unas válvulas. De un lado va a venir el líquido, cierras la válvula y del otro lado viene el dióxido de carbono. Entonces abres el dióxido de carbono e igualas la presión dentro de la botella con la presión de tu barril o la presión de tu tanque. Al estar en igualdad de presiones, cuando abras el líquido de la cerveza, ese líquido no tiene un cambio de presión y no espuma. Acuérdense de las leyes de los gases ideales. A menor presión, mayor volumen. Entonces, si yo, supongamos que tengo una presión, la que quieran, 8 psi, 8 libras por pulgada cuadrada, y la voy a meter a mi botella, afuera hay una presión normal, la presión atmosférica, 0 libras de presión. Entonces al abrir está en 8, al abrir pasa a 0 de manera inmediata, entonces el gas ¡fum!, se expande y entonces al expandirse hace espuma. Entonces con el embotellador contra presión sellas, igualas las presiones y ya embotellas. Entonces la respuesta es puedes carbonatar forzado, pero necesitas un embotellador contra presión, que hay unos pequeñitos así manuales, valen $100, $150 máximo, $100. Muy bien. Aarón Hernández, ¿qué tan recomendable es pasteurizar la cerveza? Aarón, híjole, eso es una cuestión de enfoques. Yo no me gusta, soy súper enemigo de pasteurizar la cerveza. He trabajado en cervecerías donde pasteurizan la cerveza y te puedo decir dos cosas. La cerveza sin pasteurizar, tomas una botella antes de que entre al túnel de pasteurización o una tina donde la pasteurices, la pruebas y saliendo del túnel cambia de color, se vuelve más oscura y cambia de sabor. A mí yo creo que no es bueno ni aconsejable pasteurizar la cerveza, sobre todo en el mundo de cerveza artesanal. O sea, hacemos cerveza artesanal porque es una cerveza fresca, buena, rica, de calidad. Es mi enfoque, no digo que así deba de ser, hay quien opinará lo contrario, pero bueno, me preguntaste, mi enfoque es que no, a mí no me gusta pasteurizar la cerveza. Yo, mi opinión personal, no lo recomiendo. Me dice Oscar Terán, para que se enfríe el mosto rápido, algunos dicen, ¿para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué se enfría el mosto rápido? Algunos dicen que para matar algunas bacterias que no mueren por la alta temperatura, otros para evitar malos sabores, otros no enfrían. ¿Qué tanto afecta en una producción de 60 litros si enfrías a temperatura ambiente? Ah, es buena pregunta. Ahí te va. Al término del hervido, requerimos enfriar y sí, te dicen que entre más rápido enfríes, mejor, y de ahí oxigenamos y de ahí pasamos al fermentador. Bueno, el enfriado no mata bacterias. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se murieron, no hay bacterias termofílicas que aguanten las temperaturas del hervido. Digo, sí existen bacterias en el mundo que aguantan más de 100 grados centígrados, ¿no? Pero no las tienes en el mosto ni andan así en el ambiente, o sea, no
no tienes bacterias. Entonces, el enfriado no se hace para matar bacterias. Ya el mosto está estéril una vez que terminó de hervir. Aunque se puede contaminar, precisamente en el intercambiador de placas. Por eso en el intercambiador de placas hay que tener muchísimo cuidado, darle un buen mantenimiento, limpiarlo muy bien. Y pues algo que también te podría ayudar es correr un poco de mosto hirviendo en el intercambiador de placas, aunque lo desperdicies, o agua hirviendo, ¿no? No es suficiente, siempre hay que limpiarlo y desinfectarlo, ¿ok? Bueno, entonces tu mosto está estéril al término del hervido. Entonces, si tú lo enfrías rápido, ocurre un fenómeno que se llama cold break, así como el hot break. El hot break es cuando tú estás hirviendo que se empiezan a coagular las proteínas. Las has visto cómo se empiezan a coagular estas proteínas y eso le va a dar claridad a tu mosto. Por eso es que tenemos que hacer un buen hervido para que haya un buen hot break y se precipiten o coagulen esas proteínas. Si tú enfrías rápido, ocurre un fenómeno que se llama hot break, que termina de coagular más proteínas y tu cerveza puede quedar todavía más clara. No se habla mucho del cold break porque en una cervecería de 10,000 litros es súper difícil enfriar rápido. O sea, no vas a enfriar en 10 minutos, ¿sí? Tendrías que invertir mucha energía y unas bombas enormes, o sea, es imposible en 10,000 litros, en 20,000 litros. Entonces, las cervecerías medianas grandes, pues no se hace mucho hot cold break, pero en 60 litros lo puedes hacer. Te ayuda un poco para clarificar un poco más tu cerveza, pero la razón por la cual tú quieres enfriar rápido es para, en cuanto antes, inocular levadura. Entre más tardes en enfriar y más tiempo pase el mosto sin levadura, más probabilidades haya de que alguna bacteria o alguna colonia formado, alguna unidad, perdón, alguna unidad formadora de colonias de bacterias pueda empezar a desarrollarse y te pueda contaminar tu mosto. Entonces esa es la razón por la que enfriamos rápido, para evitar contaminación, porque entre más tiempo pase el mosto ahí, más probabilidades de contaminación tienes. ¿Ok? Y además, para detener la producción de sulfuro de dimetilo. ¿Ok? El sulfuro de dimetilo se empieza a producir como a los 60 grados, si no mal recuerdo, pero con el hervor se evapora. Al ya no haber hervor, pues no se evapora y se puede acumular y te puede dar un cierto aroma a sulfuro. Que fíjense que cuando esto llega a ocurrir, porque bueno, me ha tocado que por alguna razón no puedes enfriar y tienes que meter el mosto caliente al fermentador y dejarlo enfriar solo, luego la misma fermentación, al ser un proceso pues muy efusivo y que produce dióxido de carbono, evapora esos, bueno, no, más bien no se evapora, los desplaza muchos de esos aromas en ocasiones. Hay formas de eliminar el sulfuro gasificando y degasificando la cerveza también. Son ahí truquitos que se aprenden con el tiempo, pero pues a lo mejor en 60 litros yo sí te recomiendo que enfríes, pero pues si no puedes, pues inténtalo, seguramente no vas a tener un daño tan fuerte, ¿no? Hay gente que no lo hace, ¿eh? Hay gente que no lo hace y no tienen realmente afectaciones en el sabor de su cerveza. Pero tienes que tener mucho cuidado en que el fermentador sí esté muy limpio para que no vayas a tener probabilidades de que se contamine. Porque vas a tardar en lanzar la levadura hasta varias horas después. ¿Qué temperaturas de fermentación recomiendas para lager y para ale? Nos pregunta Batata Es. Bueno, las temperaturas de fermentación dependen de la cepa de levadura. Las ale fermentan entre 18 y 20, dependiendo de la cepa, y las lager fermentan por ahí entre 7 y 13, pero depende de la cepa. Muy bien. Dice Sergio Pedrosa que la cerveza se puede hacer verde con ayuda de hojas de espinaca. Me imagino que sí. A ver. Cristian Celis, ¿cuánto tiempo tarda en carbonatar usando dextrosa? Bueno, para que una cerveza carbonate en botella hay que darle tiempo porque ya es poca la levadura que está presente y hay que dejar que termine bien de carbonatar antes de proceder a enfriar esa cerveza. Normalmente con una semana a 10 días es más que suficiente. Hay gente que le da 15 días porque también ayuda un poquito como a maduración, ¿no? Sigue madurando. Es un proceso como paralelo, ¿no? Se va carbonatando y después se va traslapando y va madurando un poquito la cerveza. Oscar Sendejas, saludos amigo Oscar Sendejas. ¿Cómo es el proceso de macerar la malta negra, chocolate negra y cebada rostizada en estilos como porter y stout, en frío o al final del macerado? Bueno, Oscar, no es que haya una respuesta adecuada o correcta.
Digamos que hay tres grandes formas de hacerlo. Mueles todo tu grano y maceras todo junto. Ese es el primer método. Alguna gente lo critica porque los granos tan tostados pueden darte un poquito de taninos y de astringencia, ¿ok? Pero lo puedes hacer y a veces no se nota tanto pues a lo mejor los taninos. Ahora, la otra forma es que tú comienzas a macerar tus maltas claras, tu malta base, tu malta caramelo, tus malta Viena, Múnich, si es que la hay, trigo, avena, lo que sea. Y al final, digamos, los últimos 15 o 20 minutos de tu macerado, agregas la malta oscura, porque ya la malta oscura no se requiere macerar como tal, porque no va a aportar azúcares. Ajá, entonces no vamos a hacer un rompimiento de las cadenas de carbohidratos, simplemente me va a dar aroma y sabor y color, ¿ok? Entonces en los últimos 15 minutos, con el agua caliente, te da el color y extraes menos cantidad de taninos. Yo lo hago así en muchas ocasiones, ¿ok? Cuando puedo lo hago así me gusta hacerlo y quedan las cervezas como más suavecitas, precisamente pues sin sabor de astringencia. La otra forma es hacer una maceración en frío. Una maceración en frío es remojar esos granos, pero no con agua caliente. Remojarlos con agua a temperatura ambiente, los puedes dejar toda la noche, por así decir, a un periodo de 10 horas, 12 horas, y ese mosto, por así decir, mosto, aunque no es dulce, ese líquido que ya extrajo los sabores y los aromas de la malta y el color de la malta, lo agregas en el hervido, ¿ok? Entonces lo agregas en los últimos 15, 20 minutos del hervido y esa es la forma de hacer la maceración en frío. Y bueno, pues pruébala y ya tú ve qué resultado te gusta más. Muchísimos saludos, Oscar. Ay, Gabriela Aguilar Zárate. Es la primera vez que utilizo la levadura Bake y ya lleva 3 semanas en el fermentador a 25 grados y no ha bajado la campanita del airlock. ¿Es correcto que la deje más tiempo? Bueno, la levadura K-Bake, como se escribe, es una levadura muy interesante que puede fermentar a altas temperaturas y no produce pues tanta cantidad de ésteres. O sea, es una levadura que podemos utilizar para fermentar a temperatura ambiente sin tanto control de temperatura. Dependiendo de tu cerveza, pudiera tardar más en fermentar. Mientras siga produciendo dióxido de carbono, sigue fermentando. Lo que te recomiendo siempre es que tomes medidas de tu densidad, saca una muestra y 48 horas después o 24 horas después tomas otra muestra y si la densidad ya no cambia, ya terminó de fermentar. Pero si tú ves que sigue produciendo dióxido de carbono, sigue fermentando, ¿eh? Bueno, gracias. Jairo García Morantes. ¿Cómo se utiliza la gelatina sin sabor para aclarar la cerveza? Ah, excelente pregunta, porque ahí hay mucha confusión. Jairo, la grenetina se utiliza de la siguiente forma. Una vez que tú ya fermentaste tu cerveza, hay que darle un tiempito siempre de maduración para que se reabsorba el diacetilo, como lo dijimos al inicio de la transmisión. No sé cuánto tiempo llevo ya transmitiendo para no hacerlo tan largo. Eh, Fermentas, dejas madurar para absorber el diacetilo y entonces la grenetina la disuelves, ¿ok? La disuelves en un poquito de agua caliente, no es necesario que la hiervas, y la agregas a temperatura ambiente en la cerveza. La cerveza tiene que estar a temperatura ambiente y la grenetina también. Y entonces tu cerveza idealmente la llevas a hacer un cold crash, la comienzas a enfriar. En el proceso en el que la empiezas a enfriar, la grenetina va a ser un secuestrante de proteínas. ¿Sí? Va a empezar a aglutinar las proteínas y al aglutinarse las proteínas se vuelven más pesadas y se van a ir al fondo. Y entonces se arrastra proteínas y también un poquito de levadura y fenoles y otras moléculas y entonces tu cerveza va a quedar clara. La forma de agregarla no es cuando ya está en frío, porque mucha gente tiene ese error. Enfría la cerveza y agrega la grenetina en frío. Sí funciona, pero es mejor que la agregues a temperatura ambiente y luego la vayas enfriando. Es como más potente. Esa es la forma de hacerlo. A ver, vamos a ver qué otra pregunta tienen. Oscar Terán, saludos Oscar. ¿Con qué lavo las mangueras y tanques? ¿Con qué me lavo las manos? ¿Con qué lavo el biodigestor? ¿Con qué lavo las botellas y las corcholatas? Me imagino que el biodigestor es el fermentador. Bueno, eh,
Tuvimos una plática, chécala en los videos de YouTube, en alguna masterclass o en un miércoles de chelas, donde en un miércoles de chelas tuvimos una clase sobre limpieza y sanitización. Pero bueno, básicamente los tanques se lavan con un detergente ácido y luego se enjuagan y no siempre, pero periódicamente los lavas con un detergente, perdón, te dije mal. Los tanques y mangueras se lavan con un detergente alcalino que va con agua caliente y luego se enjuagan. Y en algunas ocasiones, después de aplicar el detergente alcalino, utilizas un detergente ácido, el cual remueve el sarro, por así decir. ¿Ok? Y entonces evita que llegues a tener, se le llama piedra de cerveza, como mosto que está así como en piedra y dentro se formen bacterias. Entonces usas un detergente ácido para remover ácido y luego se enjuaga. Los fermentadores se lavan de igual manera, pero se deben de desinfectar. Un desinfectante muy bueno que se usa en la industria cervecera es el ácido peracético. Entonces yo te recomiendo que uses ácido peracético. Las manos te las lavas con agua con jabón y te las puedes desinfectar con un poquito de alcohol al 70% o con ácido peracético. Lo que pasa es que el ácido peracético luego te va dañando, es agresivo con la piel. Entonces, también el alcohol, pero te puedes sanitizar con un poquito de alcohol o con alcohol en gel, que sería lo mejor para si quieres cuidar tus manos. Y bueno, las botellas y las corcholatas, las botellas se pueden con ácido peracético desinfectar. Las botellas cuando vienen de la fábrica, por ejemplo, la fábrica que hace botellas, vienen ya con un certificado, se pueden utilizar directamente. Las cervecerías como Grupo Modelo, Cuauhtémoc Moctezuma, Heineken, así directo las meten, no las lavan ni las sanitizan. Pero si ustedes se las compran en un distribuidor y ese distribuidor destapa la tarima y la tiene ahí en su bodega, pues sí hay que darles una desinfectada, una enjuagada con agua y una desinfectada puede ser con ácido peracético y se deja escurrir. Las corcholatas no se pueden lavar con ácido peracético, ya que el ácido peracético genera oxígeno y vinagre. Entonces el oxígeno va a tender a dañar, si tiene un empaque de absorbente de oxígeno lo va a dañar y tiende a oxidar la corcholata. Entonces con una mezcla de un poquito de yodo y agua, con eso puedes sanitizar las corcholatas. ¿Puedo utilizar gelatina? Nos pregunta José Miguel Suárez de Guatemala. Saludos a la hermana República de Guatemala. ¿Puedo utilizar gelatina ¿Puedo utilizar gelatina para clarificar si carbonato de manera natural? Sí, sí puedes utilizar gelatina, pero a lo mejor hay que darle un poquito más de tiempo, pero sí carbonata. ¿Cómo evitar el chill haze? Saludos desde Perú, Serván Granza. Ya lo platicamos, Serván Granza. Una manera es hacer cold crush en la cerveza para darle mayor estabilidad coloidal. Eduardo Bonilla, ¿cómo clarifico? Bueno, creo que lo acabamos de platicar. Miren, me pregunta Omar Sanblán. Al no tener acceso a un buen sanitizante, ¿con qué recomendaría sanitizar los utensilios que se van a utilizar en el proceso de elaboración? Saludos desde Jalapa. Omar, ¿por qué no habrías que por qué no tienes acceso a un buen sanitizante? Lo puedes comprar. Puedes comprar Brusan, que es ácido peracético, lo puedes comprar en brewmasters.com.mx. Y si de plano supongamos que tienes prisa y no estás haciendo cerveza y te descubres que se te acabó tu Brusan o tu ácido peracético, puedes usar alcohol al 70%. No usen alcohol al 96% porque el alcohol al 96% no mata las bacterias, las fija. Tiene que ser al 70%. O con yodo. Solo que el yodo mancha, pero puedes usar yodo también. A ver, otra pregunta. Alejandro Sánchez Díaz nos dice, estoy haciendo una cerveza Vienna Lager, la agua a 13 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo es recomendable de fermentación primaria antes del descanso de diacetilo y el lagering? Ok, Alejandro. Bueno, muy buena tu pregunta. La fermentación de una lager, pues la tienes que dejar fermentar el tiempo que tarde, ¿no? Eh, hasta que deje de burbujear. Una vez que deja de burbujear, el siguiente paso es la maduración. Eso en cualquier cerveza. Fermentas y luego maduras. Recuerda que para madurar lo que tiene que hacer la levadura es absorber el diacetilo. Entonces,
Tú fermentas y en cuanto la fermentación se detenga, si tomas muestras y tu densidad no ha cambiado en más de 48 horas, de hecho son 24 o 36 horas, ya dejó de fermentar. Cuando tú veas que ya dejó de fermentar, inmediatamente puedes hacer el descanso de diacetilo, porque es lo que sigue, es la maduración. El descanso de diacetilo en una lager es que elevas la temperatura, por ejemplo en este caso de 13 grados, la llevas a 18, 19, quizá 20, para que la levadura esté más cómoda y pueda absorber más fácil el diacetilo y se tarde menos. 4, 5, 6 días lo va a reabsorber y entonces ya puedes hacer el cold crash o lo que sería el periodo de lagering para terminar como de añejar esa cerveza y que le dé buenos sabores. Así es como se hace. A ver. Dice Anadita Invere. Pregunta de novata. Aquí no hay novatos, todos somos novatos, todos estamos aprendiendo. Intenté hacer mi primer hidromiel. ¿Podrían explicarme burdamente la diferencia entre las distintas levaduras? ¿Por qué para bebidas como esta no se puede usar una instantánea, por ejemplo? ¿Cuál es la levadura ideal? Bueno, Andita. Vamos a explicarte un poquito. Fíjate que a mí me gusta hacer mucho hidromiel, es una de mis bebidas favoritas. La hidromiel pues solamente lleva agua y miel y dependiendo de la miel pues va a ser como el sabor final, pero también dependiendo de la levadura. La hidromiel se puede fermentar con levaduras de champán, con levaduras de vino o con levaduras de cerveza. Con las diferentes levaduras vas a obtener resultados diferentes. Con la levadura de cerveza hay diferentes cepas de levadura de cerveza. Dependiendo de la cepa, también vas a tener diferentes resultados. Por ejemplo, hay levaduras que son muy limpias. ¿Qué quiere decir esto? Que fermentan, pero no producen sabores adicionales. Por ejemplo, de las levaduras secas, hay una del Alemán que se llama Nottingham. Es una levadura que a mí me gusta mucho porque es muy rápida y es muy limpia. Pero hay otras levaduras que te van a producir otros sabores adicionales como ésteres, que son compuestos frutales. Entonces, dependiendo del toque que le quieras dar a tu hidromiel, pudieras usar, por ejemplo, una levadura tipo Saison, son levaduras que son altamente productoras en ésteres, o una levadura tipo belga, de abadía o belga, que aparte de que son muy resistentes o tolerantes al alcohol, porque en la hidromiel vas a tener normalmente mucho más alcohol que en la cerveza. Entonces pudieras usar una levadura como tipo belga, te va a dar compuestos afrutados que se van a llevar bien con el toque de la miel y una gran cantidad de alcohol. O pudieras usar levadura para champaña o para vino. Entonces, digamos que el sabor y aroma de tu hidromiel va a estar determinado por el tipo de miel que utilices, pero también por el tipo de levadura. Entonces esa es la diferencia. Y no es para nada recomendable usar levadura de pan, a menos que se te sea imposible encontrar otra levadura, pero no es nada recomendable porque la levadura de pan, la cepa no está adaptada o adecuada para fermentar una bebida alcohólica y no te va a dar un buen sabor. ¿Ok? Entonces usa levadura de champán, levadura de vino o levadura de cerveza y prueba con las diferentes cepas de cada levadura. Me encanta hacer hidromiel y también sidra. En estos días vamos a hacer una sidra, a ver si hacemos un videito. A ver, estoy buscando aquí sus preguntas. Saludos a Félix Ariel Cuellar Calderón. A ver, Félix Ariel Cuellar Calderón, saludos desde Bolivia. Un saludote a todos nuestros amigos de Bolivia. Qué gusto que nos vean desde toda Latinoamérica. Una consulta. Quiero hacer una cerveza con maracuyá. Quisiera saber en qué momento debo adicionar la fruta. Mira, Félix, fíjate que yo hago seguido cervezas con maracuyá y me gusta mucho. Me imagino que hay varios enfoques, pero te voy a decir cómo yo la he estado haciendo últimamente y me han agradado bastante los resultados. Bueno, partas el maracuyá, sacas toda la pulpa, la pones en un frasco, en algo, y yo luego le pongo vodka, ¿sí? Vodka, y la dejo ahí pues un poco para sanitizar posibles levaduras silvestres que hubiera en el maracuyá. Lavo bien la fruta antes de partirla, ¿sí? Incluso la sanitizo con un poquito de alcohol o ácido paracético, la parto y vacío la pulpa del maracuyá para evitar que tenga contacto con la cascarilla y con el ambiente y no me vaya a arrastrar bacterias o levaduras, ¿ok? Eso es importante. Y le pongo un poquito de vodka como para
pues como para hacer ahí una maceración y como para que se desinfecte un tanto. Entonces, bueno, ahí queda mi maracuyá. Entonces, yo hago una cerveza, una Pale Ale ligera o una Cream Ale, una cerveza ligerona, es donde yo he estado agregando el maracuyá, una Cream Ale, y así refrescante, rica, con lúpulos medio citricones. Y entonces lo que yo he hecho es agregar así directo el maracuyá, ya cuando la cerveza está por empacarse o por beberse, ¿ok? Y da un sabor riquísimo, delicioso. Más o menos yo he estado agregando 1 kilo de pulpa para 180 litros. Es más o menos para 360, 2 kilos de pulpa, más o menos es la medida que he estado utilizando. ¿Sí? Entonces, para 150 litros, 1 kilo. De ahí saca la medida. ¿Ok? Ya no vas a hacer con la regla de 3. Ahora, lo que he estado haciendo últimamente es que he estado haciendo como un dry hop. Pongo el maracuyá y hago un dry hop con lúpulo citra o con algún otro lúpulo así citricón, pero con citra me ha gustado mucho y le da un aroma y sabor a la cerveza así impresionante. Y bueno, esa es una manera en la que la puedes hacer. Seguramente hay otras, pero esa te la garantizo porque lo he estado haciendo bastante en los últimos meses. Oscar Terán, el Airlock, ¿qué líquido le ponen? Algunos dicen que recomiendan utilizar ron. Bueno, al Airlock le puedes poner agua, pero lo que pasa es que suele suceder que esa agua se va para el fermentador. Entonces, si es agua, pues pudiera tener un poquito de hongos, de bacterias que caen con el paso de los días. Pero es difícil que llegues a tener una contaminación ya cuando la cerveza está en proceso porque ya tiene alcohol, tiene muchísima levadura. Pero bueno, no te daña nada ponerle ron o ponerle vodka. En caso de que se llegue a ir, pues no pasa nada. Y si es ron o vodka, pues te aseguras que es todavía como más limpio el proceso. Entonces es buena técnica. Yo a veces lo hago, pero ya me ha pasado que, de hecho a veces le he puesto sanitizante y ya me ha pasado que se va al fermentador. A veces hay por algo a veces se llega a ir. Entonces sí es mejor ponerle vodka o ron o agua, más que un sanitizante. Anderson Rodríguez, ¿qué tipo de levadura puedo utilizar para 26 a 30 grados? Ya que soy del Salvador y hace mucho calor. La levadura, la K-Biek, la K-Biek es la que podrías usar si la puedes conseguir. Leandro Cárcamo, ¿cuánto tiempo maduro mi cerveza según cada estilo? Por ejemplo, una Blonde Ale contra una IPA contra una Hefeweizen. Bueno, es un poco lo que platicábamos al principio. Por ejemplo, una Blonde Ale requiere poco tiempo de añejamiento. O sea, se fermenta, se madura para que se reabsorba el diacetilo. 2 semanas ya está lista, ¿eh? Te la puedes beber o empacar en 2 semanas, máximo 3. Una Hefeweizen, fíjese que las Hefeweizen no requieren madurar tanto porque el sabor que tienen las Hefeweizen, pues es precisamente de los ésteres, de los fenoles que se producen. Entonces es una cerveza que la fermentas 7 días, 10 días, 15 días, ya la puedes consumir. Yo, de hecho, yo hago muy seguido Hefeweizen, es uno de los estilos favoritos, y las dejo 15 días y las pongo ya directo para consumo en el bar, en el centro de consumo. Entonces a los 15 días la gente ya está bebiendo la Weizen. Entonces es muy rápida. Una IPA también es rápida porque quieres que esté fresco el sabor y el aroma de los lúpulos. Una Porter o Stout, pues la pudieras madurar más de 1 a 3 meses y de ahí dependiendo del estilo de cerveza. Pero miren, ustedes como cerveceros, es como los chefs, ustedes tienen que ser muy vivaces o ávidos en el aroma y en el paladar. Todo el tiempo tienen que estar analizando aromas y sabores y no solo de la cerveza. De hecho, alguna vez platicamos que un buen cervecero puede ir al mercado seguido y oler las frutas, las verduras, todo. O sea, ustedes tienen, la comida, o sea, ustedes tienen que tener y cuidar mucho su paladar, preferentemente no fumar, etcétera. Porque, por ejemplo, yo hago cerveza, todo el tiempo estoy haciendo cerveza y las fermento y pruebo el mosto y después pruebo la cerveza. Y esto lo he hecho años y años y años. Entonces, yo les puedo decir que cuando yo cocino mi mosto y lo pruebo, ya sé a qué va a servir la cerveza. O sea, ya tengo una idea clara de a qué va a saber la cerveza. Y huelo obviamente los lúpulos, pruebo a veces incluso un poquito los lúpulos, hay que tener cuidado porque luego le satura el paladar, pero sé a qué saben los lúpulos, he hecho test de diferentes lúpulos. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo cocino y hago las recetas en el momento. O sea, estoy cocinando, no sé, digo, voy a poner este grano, voy a ver qué tengo y empiezo a macerar y empiezo a hervir. Y cuando empiezo a hervir, voy a mi refrigerador y veo qué lúpulos tengo.
y digo, ay, tengo Nelson Sauvin, tengo Citra, tengo Mosai, tengo Atanum, tengo Tenager, tengo Sass, y digo, voy y pruebo el mosto y digo, se me antoja con Sass, se me antoja con Nelson Sauvin, al final le voy a poner Citra, no, o sea, así y así hago las recetas, ¿ok? Entonces le voy poniendo los lúpulos y voy probando, ¿no? Obviamente en el proceso hervido va cambiando el sabor porque se va isomerizando el lúpulo, los aromas se van evaporando, etcétera, pero ya es tanto lo que lo he hecho y lo he probado que puedo hacer eso, entonces todo el tiempo lo puedo hacer, al final termino, pruebo y digo, va a quedar excelente. O digo, ¿sabes qué? No, creo que le va a faltar aroma. Entonces ya programo hacer un dry hop. O en Whirlpool todavía agrego algún otro lúpulo para que dé aroma. No sé, ¿sabes qué? Mosaico en Whirlpool. Entonces da aroma. Pruebo, ya en el fermentador digo, me encantó. Ok, sí le voy a hacer dry hop, no le voy a hacer dry hop, le voy a agregar maracuyá, o sea, etcétera. Entonces tienen que saber probar sus cervezas y entonces tú tienes que estar probando toda tu cerveza siempre, sobre todo si siempre haces la misma cerveza, y saber cuánto tiempo es el adecuado de añejamiento. Es decir, sabes que mi porter, mi receta, a los 3 meses es su mejor momento y es cuando la voy a lanzar al mercado. Y sé que a los 6 meses ya esa cerveza va perdiendo, va para abajo. Las cervezas tienen como una curva, así como una curva de Gauss. Ahora todo el mundo conoce las curvas de Gauss con la contingencia que hay. Bueno, algo parecido, ¿no? Va madurando, llega a su mejor momento y luego empieza a decaer. ¿Ok? Entonces tú tienes que conocer tu cerveza afinando tu paladar. Rodolfo Lachea, saludos desde Nogales. ¿En qué tiempo de cocción se usa el servimoses y qué funciona? No sé qué es eso, perdón, no sé qué es el servimoses. Pablo JP, ¿nos podrías dar una explicación general de cómo hacer un starter? Fíjense que tengo pendiente como una masterclass, un video de cómo hacer un starter, pero es que me cerraron, o sea, no puedo ir a trabajar a la cervecería porque tengo 2 cervecerías en un hotel y está cerrado, entonces no he podido hacer este video del starter, pero bueno, vamos a explicarlo de manera rápida y general. Mira, el starter lo puedes hacer con un frasco, lo puedes hacer con un matraz. Yo uso matraces, ¿no? Pero bueno, voy a hablar así muy rápido, muy general, y ya tú lo vas adaptando de acuerdo al equipo que tengas. Entonces yo tengo un matraz grandotototote, depende del lote que va a ser. Tengo uno de 2 litros, tengo incluso uno de 4 o 5 litros, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es hidratar tu levadura en caso de que sea levadura seca. Si es levadura seca, la pones en agua. La levadura ya tiene esterol o ergoesterol, que es como reservas de energía. Entonces la levadura la puedes hidratar en agua si es seca, pero no más de media hora porque empezaría a sufrir porque ya no necesita alimento, ¿no? Entonces la hidratas 20 minutos. Yo tengo una parrillita de agitación magnética, que no uso la parrilla, solamente hacia el agitador magnético, y con el mismo agitador magnético voy haciendo que la levadura se vaya hidratando. Si es levadura líquida, pues no requieres hidratarla. Y yo ya tengo preparado un mosto sin lúpulo, ¿ok? Los starters normalmente se tienen que hacer sin lúpulo, por lo menos al inicio. Es lo ideal, porque acuérdense que el lúpulo tiene como ciertas propiedades antibacteriales y como que inhibe un poco el crecimiento de la levadura. Y entre más compuestos tenga el mosto es más difícil para la levadura, le queremos dar las mejores condiciones. Entonces tengo que tener un mosto con una densidad más o menos de 1040, 1.040, ¿no? Entonces ya tengo mi mosto preparado en mi otro matraz, entonces lo pongo al otro matraz y lo pongo con el agitador magnético. Esto es la parte fundamental. El agitador magnético lo que va a hacer es introducir oxígeno todo el tiempo. Entonces durante horas tengo prendido el agitador magnético y entonces la levadura empieza a fermentar ese mosto y se empieza a reproducir 4 o 5 horas, más o menos en lo que estoy moliendo los granos, empiezo a hacer mi proceso de elaboración de cerveza, tengo ahí mi starter. Ya cuando yo terminé de hacer cerveza, en toda esa levadura que huele riquísimo, así huele a levadura y se ve cómo se va reproduciendo. Ya cuando terminé de hacer mi cerveza y la paso al fermentador, perdón, mi mosto, y lo paso al fermentador, del matraz, ¡fum!, ya lo lanzo al fermentador y ya hice mi starter. Esa es la manera rápida. Tienes que tener mucho cuidado con la sanitización y el truco es ese, ¿no? Cuidar mucho la oxigenación porque es lo que va a hacer que se reproduzca tu levadura durante todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estar con el agitador magnético para estar oxigenando. Muy bien. Bueno, cerveceros, vamos a contestar un par más de preguntas y yo creo que llevamos esto a su fin y volvemos a programar otra. Hugo Mamani, no tengo lúpulo, ¿hay alguna manera de poder sustituir con otra especia para darle el amargor a la cerveza?
me recomiendas cuáles, ya que antes usaban el jengibre? Mira, Hugo, no tengo mucha experiencia haciendo eso, la verdad es que yo siempre uso lúpulo. Sí sé que en la antigüedad, bueno, no siempre se usó lúpulo, el lúpulo se usa aproximadamente de hace 500 años para acá, ¿no? De 500 años para acá. Se usaban varias mezclas de hierbas. Sé de cervecerías, he estado en Estados Unidos y he estado en cervecerías donde utilizan abeto, el árbol de abeto. Entonces pudiera ser un sustituto para el amargor del lúpulo. Te soy honesto, no he hecho yo pruebas para sustituirlo, la verdad es que siempre tengo lúpulo. Bueno, Álvaro Sánchez, ¿cómo agregar el maracuyá? Ya hablamos de él. A ver, vamos a ver una última pregunta. Rolando Jaciel Cervantes Ledesma. Saludos, Rolando. ¿Qué tipo de cerveza puede estar en 2 semanas y con qué tipo de maltas? Un saludo y muchas gracias desde Tabasco. Bueno, una de las cervezas que yo considero que están más rápidas son las Hefeweizen, porque como te digo, esos ésteres, esos sabores que muchas veces en otras cervezas requieren tiempo de maduración y añejamiento, en la Weizen tienen que estar muy vivos. Entonces yo creo que en 2 semanas sin problema tienes una Weizen. También a lo mejor una cerveza muy ligerita, una Cream Ale, una Kolsch. Bueno, una Kolsch no, eh, porque las Kolsch se fermentan, son cervezas como híbridas entre lager y ale. Una cream ale, algo así muy ligerito, puedes tenerla sin problemas en 2 semanas. Entre más complejo y más rico sea tu mosto, digamos, en cantidad de azúcares, en colores, en ingredientes, en lúpulo, más puede tardar. ¿Ok? Entonces, una cerveza ligerita o una Weizen. Bueno, a ver, me están diciendo aquí que una última pregunta. A ver, una última de las primeras que no vimos. Creo que ya contestamos varias de las que estaban aquí. Sí, ya. Bueno, aquí tengo otras preguntas, pero son las mismas. Pues bueno, cerveceros, espero les haya gustado esta breve, pero yo creo que nutrida transmisión para platicar con todos ustedes. Esperemos que esta contingencia acabe pronto y si no, bueno, pues hay que buscar otros métodos, hay que ver la manera de seguir produciendo cerveza y la manera de, pues, venderla por internet u otros métodos. Eh, Simplemente para despedirme, les quiero recordar que estamos empezando a lanzar los cursos en tribucervecera.com. Si a ustedes les interesa, pueden aplicar para tomar los cursos en línea, que son cursos de educación a distancia, más que cursos en línea. Los hicimos junto con un pedagogo para que sean, pues, muy didácticos, muy entretenidos, y cada 15 días vamos a trabajar con grupos. Esto no es algo masivo, vamos a trabajar con grupos y cada 15 días vamos a hacer una sesión con los alumnos de tribucervecera.com, una videoconferencia parecida a esta, pero bueno, nos vamos a estar viendo las caras para poder resolver dudas en específico de lo que estamos viendo en el curso. El curso pues tiene videos, tiene lecturas y tiene evaluaciones, y bueno, al final de los cursos reciben un diploma y pues la verdad es que cuesta muy barato, cuesta $27 o 630 pesos mexicanos, o sea, menos de $1 diario, lo cual creo que es muy barato. Y no es un solo curso, o sea, ahorita estamos comenzando con un curso general de cerveza, vamos a tener un curso de desarrollo de marcas, vamos a tener un curso de toda la parte de cómo vender por internet y vamos a tener muchísimos cursos con toda la parte técnica de cerveza y todo el tiempo vamos a estar ahí agregando material en tribucervecera.com. Nuestro sueño es que sea el Netflix para los cerveceros. Muchísimas gracias, les mando a un super saludo. William, en tribucervecera.com, ahí puedes ver la información. Saludos a Jairo desde Bogotá, saludos a la bella y fría Bogotá, ahí pueden hacer una cerveza, siempre hace frío. Y saludos a Oscar Sendejas, a Rodolfo Olachea, a La Rielera, saludos, a Yamil de La Rielera, muchísimas gracias por vernos. Les mando a todos un fuerte abrazo, mucho ánimo y si quieren mandarme un mensaje pueden hacerlo por Instagram en juanjo.cervecero. Nos vemos, cerveceros, y muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Saludos.